24 años de experiencia en diseño industrial y manufactura. 66 concept cars desde el año 2000. Estamos hablando de marcas como Toyota, Mitsubishi, Nissan, Chrysler, Firepower. En fin, premios en Tokio, Detroit, Geneva, París. Diseñó un prototipo para la compañía Bell de helicópteros, que fue el primer air taxi de la historia. Hizo el proyecto de Uber Elevate. Participó en CES Las Vegas, una de las conferencias más grandes. Manejó 24 personas para el interior completo, 3D data, modelos, layout de fibra de vidrio, fitting de paneles, pintura, ensamblaje. Trabajó para la compañía Boeing en el Eco Voyager, que vamos a hablar de eso también. Y tiene toda una experiencia trabajando. Pero lo más interesante es que hoy nos viene a hablar de un proyecto que les va a volar la mente. ¿Tú diseñaste todo eso, Pablo? Sí, lo hice. Bienvenidos a Latino Money Podcast, mi bro Francis. Mi nombre es Frank Marrero, CEO de Spanglish Trades. Y mi nombre es Anika Milian. Caballero, estamos de vuelta. Season 2, donde vamos a cambiar la dinámica. Claro. Ustedes están acostumbrados a que nosotros estemos hablando aquí, bantering entre nosotros dos, riéndonos. Pero esta temporada vamos a traer invitados, y no cualquier invitado, invitados calificados, gente exitosa, gente que verdaderamente sepan lo que están hablando. Así que I'm super excited con este podcast. El invitado que tengo hoy es una persona bastante especial para mí personalmente, porque además de tener toda la experiencia que ya hablamos y todo lo que hoy vamos a aprender sobre él, es la persona que diseñó todo este estudio a través de su carpintería premium de diseños de este tipo. Y de nuevo, si quieren tener algo así, bueno, ahí les voy a dejar La información para que lo contacten. Exacto, para que lo contacten. Porque este hombre es un hombre que hoy, después que hablemos con él, se van a dar cuenta que es un hombre de múltiples talentos. Caballero, por eso es que el estudio se ve así. No se crean que esto es improvisado. Esto es porque alguien que sepa lo que está haciendo, trabajando en esto. Así que si quieren algo así, no duden en contactarlo para que tengan así un set de super calidad aquí como nosotros. Bienvenido, Leonardo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo prefieres que te digamos? Porque ya estuvimos hablando fuera de cámara. Gracias, Frank, por interrumpirme. Sobre cómo cortan los nombres cuando uno llega a este país. Entonces, dile a la gente, preséntate y te vamos a llamar Pablo. Lo vamos a llamar Pablo por el resto del episodio. Sí, mi nombre es Leonardo Pablo. Toda mi familia, todos mis amigos, todos los que me conocen por Pablo. Pero bueno, es una cuestión de cuando uno viene a Estados Unidos, el segundo nombre uno lo pierde. Entonces, digamos, para documentos, uno tiene que poner Leonardo P, pero toda mi familia me conoce como Pablo. Bueno, Pablo, vamos a hablar. Tú eres de la Patagonia, un lugar hermoso en la Argentina. Y, por supuesto, eso no es donde empiezan hoy en día la mayoría de los diseñadores industriales. Háblame un poquito de tu niñez. ¿Cómo empezó todo eso? ¿Cómo te interesaste por este tema? Bueno, mira, yo en realidad nací en una ciudad que se llama Bahía Blanca, que está al sur de Buenos Aires, está como más o menos 600 kilómetros al sur de Buenos Aires, pertenece a la provincia de Buenos Aires. Nací y estuve ahí hasta los 12 años más o menos, y de ahí mi familia se mudó a la Patagonia, a Trelew. Ahí hice toda mi high school, digamos, ahí en Trelew. Hice un high school técnico, o sea que tengo digamos, soy técnico electromecánico. Cuando termino el industrial, me voy a la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, está a 60 kilómetros de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata, a estudiar ingeniería aeronáutica. Cuando empiezo a estudiar ingeniería aeronáutica, a medio año más o menos del primer año, me doy cuenta que no me gusta esa carrera y me paso a diseño industrial. Tuve que esperar medio año para pasarme y comenzar de nuevo en la facultad. La carrera de diseño industrial se da en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces me paso y hago la carrera de diseño industrial. Y háblanos un poquitico, porque ahora, sobre todo con la fiebre del mundial, yo soy team argentino. O sea, sí, yo lo sé, yo te sigo. Yo soy para mí eso pero me encanta es, Argentina. yo quiero a Argentina que repita 100%, y Argentina está en uno de mis lugares, está en mi bucket list. Yo tengo que ir, no he tenido la oportunidad de visitar, pero yo... favorita, mi gente, tienen que ir a Argentina. 100% Buenos Aires es una ciudad a mí me han dicho que... Bariloche, o sea, no, a mí me han dicho que se pasa súper bien, que se come súper rico, Anyway, que... Amazing. So, pero
Y yo también soy de energías. Háblame un poco de la energía de donde tú vienes, cómo se siente venir de ahí, cómo eso te influye también, que me relaciono mucho con tu historia porque mucha gente no sabe. Yo estudié arquitectura por 2 años antes de decidir estudiar Bueno. Derecho. Oh, So, que wow. tú te hayas cambiado de carrera para mí es como que yo me Yo también, identifico. yo estoy estudiando medicina. Y maté a dos y Entonces, cuéntanos un poquitico de la energía de donde tú vienes que te ayuda a formarte, pues. A ver, mi familia es una familia de clase media. Por suerte, mis padres pudieron darnos estudio a los 3 hermanos. Somos 3 hermanos. Tengo una hermana mayor, es licenciada en Bellas Artes, pinta, tiene su atelier. Tengo mi hermano menor, que también es diseñador industrial como yo. Siguió mis pasos. Además de eso, bueno, es una familia de músicos. Mi padre es músico, mi madre también. Son profesores de piano. En mi casa siempre, yo también soy músico, yo estudié música también en el conservatorio, soy maestro de Wow. música. La creatividad Dios corre, mío. Sí, corre o sea, en la familia, pero eso tienen un gen creativo por ahí que se repite y se repite. Wow. Maestros de sí, wow, increíble. Entonces, bueno, es cierto, en mi casa siempre, la creatividad siempre estuvo en casa. Siempre me llamó la atención los objetos. Una de las primeras cosas que te enseñan en la universidad, en la carrera de diseño industrial, es a aprender a observar los objetos. Yo me acuerdo que antes que eso, antes de comenzar la carrera, yo salía con mis padres a veces a caminar los fines de semana y yo pasaba por las vidrieras y para mí me aburría. Eso era algo que a mí me aburría. Pero que cuando comencé la carrera, era increíble y yo no me di cuenta en realidad, eso es algo que uno no se da cuenta, pero pasa el cambio en la mente y yo iba caminando con mis padres y era yo el que me paraba en las vidrieras y yo me ponía a observar cómo los productos, digamos, te entrenan la cabeza para pensar cómo llegaron ahí, qué método de producción usaron para poder o si es inyección de plástico, rotomoldeo, cualquiera sea el método de producción. ¿Y te interesaste por ese tema? Sí. Ani, igual que tú cuando vas a comprar, ¿no? Tú te fijas en la calidad. Yo digo, ¿qué? Oye, qué interesante como uno, de acuerdo a lo que uno le apasiona, uno ve las mismas cosas, ¿no? Yo Sí. cuando voy a las tiendas, a lo mejor veo los precios, y tú, bueno, pregúntale al esposo. Ok, pero te quiero preguntar, esto es un podcast de dinero, Latino Money Podcast, así que voy a empezar haciendo una pregunta que me gustaría hacerle a todos los invitados, tú eres el primero. ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida que el dinero, o la carencia de dinero, por ejemplo, en mi caso fue la carencia de dinero, te definió? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que tú empezaste a ver, y defíneme un momento específico que tú, o sea, mira para atrás ahí y busca ese momento específico donde el dinero se convirtió en Algo que tú importante. dijiste, sí, algo que tú dijiste, ok. Nosotros en Argentina, el sistema de educación en Argentina, si bien la mayoría de las universidades son gratuitas, digamos, a la persona que viene del interior del país le cuesta dinero estudiar en ese lugar, porque uno tiene que pagar el alquiler de un departamento, el vivir en esa ciudad, transportarse a la universidad, todo eso son gastos. En mi caso particular, yo siempre sentí mucha obligación con respecto a mis padres con eso, ¿no? Sabía el sacrificio que ellos tenían, que estaban haciendo para que nosotros estudiáramos. En mi caso, yo era el del medio. Ya había visto el sacrificio que habían hecho mis padres con mi hermana, o que estaban haciendo, porque nos llevamos solamente 18 meses, mi hermana y yo. Mi hermano menor sí, yo le llevo 11 años, así que bueno, ya él pasó después. Pero yo veía el sacrificio que ellos hacían y, digamos, yo me restringía mucho, yo cuidaba mucho el dinero, sabía el esfuerzo que mis padres estaban haciendo, siempre traté de adelantar materias, o sea, el sistema educativo no es como el de aquí, es completamente distinto. Ahí tú tienes ya las clases que tienes que tomar este año y son esas. No es tan libre que uno escoge aquí como aquí, que uno escoge una, escoge otra, no. Allá tienes el paquete de clases que tienes que tomar anualmente. Lo único que puedes llegar a hacer es adelantar. Adelantar sí, mientras que no tengan correlativas las materias, las clases, tú puedes adelantar. Y eso es lo que yo trataba de hacer porque trataba de achicarles el tiempo a mis padres, ¿no? Que me tuvieran que mantener, ¿no? Entonces, bueno, obviamente me demandaba más tiempo y más horas de estudio para tratar de adelantar años, ¿no? ¿Te recuerdas de algo específico que me puedas mencionar en un momento en el que tú tuviste que hacer un sacrificio por ti o por tus hermanos? Algo más concreto, sea
como nos ha pasado a casi todos los latinos, tener un momento en el que tienes algo y tienes que compartirlo o algo como que te hizo, que te creó esa conciencia de ser, digamos así por lo que suena, el responsable de la familia. Sí, claro, sí, sin ninguna duda. Cuando yo me recibo en marzo de 1998 de diseño industrial. Me recibo con con el último examen, que era Historia del Arte. Esa fue la última materia que yo rendí. Cuando yo termino la carrera, bueno, Argentina en ese momento no estaba bien económicamente. Yo sentí por primera vez, como tú dices, la presión de devolverle a mis padres de alguna manera todo el esfuerzo que ellos habían hecho conmigo. En ese momento sale una oportunidad con un socio de mi padre de abrir un restaurante en San Martín, en el Caribe. En ese momento parecía que iba a ser a lo mejor la única posibilidad que yo iba a tener para poder ayudarlos a ellos. Entonces me fui solo. En el 98, en noviembre del 98, me fui a San Martín a tratar de abrir un restaurante. Era un Argentinian Grill en San Martín, bueno, imagínate, yo recién recibido, cero experiencia, Cero dinero. Nada, muy poco dinero, pero bueno, con las ganas de emprender algo y de comerme el mundo, ¿no? En ese momento nos topamos con una isla que había pasado un huracán hacía 3 años más o menos. Sí, 3 años, bien digo. En 1995 pasó un huracán muy fuerte en San Martín que había destruido bastante, había dañado bastante. Había muy pocos lugares disponibles para abrir ese restaurante. Encontramos uno y empezamos a reconstruirlo. Nos llevó varios meses en la reconstrucción y por fin pudimos abrir el restaurante. El restaurante lo abrimos el 14 para el San Valentín, el 14 de febrero de 1999 en San Martín. Bueno, ese restaurante, por supuesto, no anduvo bien. Yo sentía, o sea, la obligación y el peso lo seguía sintiendo, ¿no? Al contrario, ¿no? Peor porque se había ido un montón de dinero en esa aventura, ¿no? Entonces fue tu primer fracaso. Exacto. Pero fracasos que, bueno, hoy a la distancia uno lo piensa y yo digo, claro, pero qué idiota, ¿entiendes? O sea, ¿cómo no iba a fracasar, ¿entiendes? O sea, What was I thinking? Claro, ¿entiendes? Uno dice, pero cometí todos los errores posibles, los cometí. Lo que te enseñan, que te dicen, no hagas esto. Yo hice esto, no hagas esto. Yo Nosotros lo hice. hicimos todo completo. Yo te conocía ya antes de invitarte, pero jamás pensé que, o sea, cuando me mandaste todo esto me quedé como que, espérate, es una cosa, este hombre es un hombre, ¿sabes? Honoris causa de Coral Spring, ¿no? Y te quiero hablar de eso justamente porque tienes un MBA en Madrid, ¿verdad? Tienes un BA en La Plata, certificaciones que has hecho en California, 24 años de carrera y estás construiste, ayudaste a construir no solamente maquinarias civiles que apoyan la transportación, por ejemplo, tu carrera con Bell, que vamos a hablar de eso después, sino también vehículos de defensa, o sea, para Estados Unidos. Sí. En algún punto de ese camino, tú dudaste si el sacrificio de dejar atrás todo lo que nos hace argentinos, cubanos, valió la pena. En algún punto tuviste ese momento de inmigrante, de decir, estoy perdiendo mi identidad. Y háblame un poquito sobre cómo se sintió eso, si existió ese momento. No, mira, no existió eso. La verdad que yo siempre, cada proyecto en el cual he participado, siempre lo he tomado muy, muy serio y muy responsable. Y en las compañías americanas, por lo menos lo que yo sentí y lo que me hicieron sentir, es que uno no alcanza con ser bueno. Uno tiene que demostrar ser recontra bueno. El mejor. El mejor. Así es. O sea, si yo tengo un trabajador, un compañero de trabajo que es americano, a él le exigen hasta cierto nivel. Yo tenía que mostrar el doble o el triple de que soy mejor que él. Eso... I relate to that. A mí me pasó exactamente igual. Eso me llevó a mí a la necesidad de perfeccionarme y ser, digamos, muy bueno en lo que hacía, ¿no? Yo hice ingeniería, que yo después, yo he vuelto a Argentina y yo he dado charlas en la universidad
porque yo concebí, para mi punto de vista, ¿no? Por supuesto, crear una nueva profesión que yo le llamaba, en las charlas, yo la llamaba diseñería. Ah, bueno, me gusta. Porque yo descubrí que yo había dejado de ser un diseñador, no era ingeniero, porque yo no tengo un título ni ingeniero, pero era alguien que podía comunicar los dos mundos. Como un puente. Era un puente entre los dos mundos. Conecto. Exacto. Yo definí eso como diseñería y he dado varias charlas en la universidad hablando de eso específicamente. Y en una de las charlas, yo estaba estaba dando la charla en la sala magna de la Universidad Nacional de Mar del Plata sobre esto, y hubo un estudiante que me preguntó sobre, bueno, yo había mostrado algunos de los proyectos que yo estaba trabajando, que era de defensa, para aquí, y él me preguntó específicamente si el hecho de participar en ese tipo de proyectos a mí no me generaba un sentimiento de culpa, porque yo he trabajado, bueno, en aviones de guerra, en helicópteros de guerra, en armamentos, misiles, queriéndome decir si las cosas que yo había trabajado podía generar daño y matar gente, ¿no? Pero no lo creo así, yo no lo creo así porque también puede defender gente. Al propósito. Exacto. Depende quién las use, ¿no? Pero eso es algo interesante que eso apareció en una de las charlas. Eso me lleva a una pregunta muy buena porque hemos estado hablando de ti y todo, pero me gustaría que tú me expliques, nos expliques tu trabajo. Imagínate esto, yo soy un niño de 15 años, ¿okay? Porque yo me parezco, ¿verdad? De 15 años, de 15 años, y lo más técnico que yo conozco es un iPhone, ¿okay? O sea, esto es lo más, o sea, lo más avanzado que yo he visto en mi vida. Estamos hablando de 66 concept cars, helicópteros, aviones, misiles. Tú lo mencionaste tú mismo, has trabajado en unos proyectos, incluyendo los que vamos a hablar más adelante. ¿Qué hace un Senior Industrial Designer exactamente? Explícamelo como si yo tuviera 15 años. Ok, bueno, mira, por supuesto, cuando comencé no era ningún senior. Senior Senior vino con el tiempo, entendemos eso, pero bueno. Como el vino. Exacto. Pero bueno. Al principio, obviamente, yo cuando llegué a este país no trabajé de diseñador industrial, yo era un jardinero, trabajaba en una casa, por cierto, de unos cubanos en Ohio. Trabajaba en el jardín de su casa inmensa ahí en Ohio. Pero poco a poco, obviamente, fui tratando de buscar mi lugar, ¿no? En lo que uno sabía hacer, ¿no? Contacté desde Ohio. Yo tenía un amigo que él estaba haciendo justo el máster en la Universidad de Cincinnati. Yo vivía cerca de Cincinnati, vivía a 50 millas de Cincinnati. Y un fin de semana, ¿no? Yo lo fui a buscar. Estuvimos en casa, pasamos todo el fin de semana, era un fin de semana largo. Y él me contactó con una compañía que se llama Metacluster en California. Esa compañía se dedica a hacer concept cars. Es muy conocida a raíz del Viper. Ellos se hacen muy famosos a raíz del Viper. Ese carro, o sea, el diseño es espectacular. Exacto. Yo hablaba recién, que comentaba que ese diseño lo empujó Iacocca, un personaje dentro de Chrysler. Fue la persona que más empujó ese concepto porque, digamos, era algo, el tema de los concept cars para ese momento, cuando salió el Viper, era algo relativamente nuevo. Es un instrumento de marketing, un concept car es un instrumento de marketing. Los estudios de diseño de los vehículos, digamos, cada marca de vehículo tienen diseños de estudio. No te voy a decir 20 estudios de diseño, pero a lo mejor tienen 4, 3, 5 alrededor del mundo, ¿no? Oficinas alrededor del mundo. Esos estudios se dedican pura y exclusivamente a diseñar vehículos. Vehículos que uno los ve raros, los ve futuristas, los ve de todo tipo. Bueno, ellos se dedican a eso. Ellos normalmente hacen concursos, así funciona. Es decir, por ejemplo, el estudio de Toyota de California, que están en Newport Beach, compiten con el estudio de Tokio, de la Toyota, y compiten a lo mejor tienen no sé, en Francia, no sé. Compiten entre ellos diseñando, ¿no? Entonces, el estudio que gana, o sea, ellos internamente, ellos votan, los directivos, por supuesto, de Toyota también votan,
Y si gana por ejemplo, la Tundra que hizo, el diseño de Tundra, de la nueva Tundra que lo hizo Tokio, Ajá. ese es el que se va a producir. Ese es el concept que se va a producir. Todo eso. Yo sé que justamente también antes estabas hablando de que fuiste a la universidad con la entrevista del muchacho que te hizo esa pregunta. Sé que has trabajado en proyectos de defensa aeroespacial. Ujú. So, tengo que hacer la pregunta súper cool que quiere saber todo el mundo. ¿Hay algo aquí que no puedes hablar de proyectos que has trabajado de defensa aeroespacial? Pregunta lo que tú quieres preguntarle. ¿Existen los UFOs? ¿Viste los UFOs? ¿Qué es lo que hay en Area 51? Chiste malo. Bueno, mira, yo lo que te puedo decir es que la verdad que Estados Unidos tiene una organización para esa industria espectacular. ¿Y por qué digo esto? La gente piensa que el gobierno encarga a tal o cual compañía el desarrollo de tal o cual vehículo o un misil o un rocket, lo que fuere. No es así. El gobierno americano, ellos nunca van a darle a una compañía el desarrollo de algo. Nunca. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos, si hay una fuga de De información, información, un leak. Tecnología. exacto, se perderían todo. O whistleblower, como le dicen. Entonces, lo que ellos hacen es escogen una compañía, esa compañía va a hacer determinada cosa de ese proyecto, escogen a otra. A lo Sin mejor- tener acceso a lo demás. Exacto. So, es solamente... Yo solo veo lo que a mí me dan para trabajar. Ya, ok. Y ya. Claro, lo dan por parte para que nadie sepa. Exacto. el rompecabezas. Como la punta del misil lo hace uno, el Exacto. cuerpo lo hace el otro. Entonces, Exacto. no... Exacto. Claro, y hace sentido, pero así se protege la tecnología. Y ahora me siento súper orgulloso, tengo que decirlo, porque, o sea, un hombre que ha hecho 66 concept cars, esto lo voy a inflar, ¿ok? En las redes. Un hombre que hizo 66 concept cars, que ha trabajado con el gobierno de Estados Unidos, que ha trabajado para Boeing, y que ha hecho su propio proyecto, que eso vamos a hablar de nuevo, no se lo pierdan, dejen el like y suscríbanse, porque me hizo mi estudio. O sea, cuando a mí me digan algo, yo como que... No, pero si ese olvídate. estudio fue ¿Tú diseñado sabes por quién me hizo mi estudio a mí? No, olvídate de eso. No, pero tío Pablo, sabes que te tengo mucho cariño. Quiero hablar de este proyecto que hiciste del Echo Voyager, ¿verdad? Que es un proyecto bastante interesante, que lo hiciste con unas compañías en lo que es la aeronáutica y Aerospace and Defense, una de las mejores, una compañía también que ha sido muy controversial, que ha estado en los medios últimamente, le han dado por todos lados, que es la compañía Boeing. Háblame de ese proyecto, o sea, que fue... ¿cómo Acuérdate, fue la explícanos experiencia? como Lo que si puedas hablar, fuéramos, yo sé que hay cosas que como no- si fuéramos niños Sí, niño de primaria. Es un proyecto que yo sin saberlo, yo trabajé en el primero que se hizo, que era básicamente es un vehículo, es un submarino drone sin tripulación. Wow. El primero que yo trabajé tenía, si no me recuerdo, tenía alrededor de 10, 15 pies, más o menos. Y este en el segundo. Yo no sabía que había trabajado, porque otra vez, muchas veces yo no sé ¿Para qué era? para qué es. ¿Entiendes? Claro. Yo muchas veces, yo a veces, no, a veces no siempre, cuando me daban la data de algo que tenía que trabajar y desarrollar, a lo mejor era no, era siempre, es una parte nada más. Entonces, Claro. yo trataba de imaginarme ¿Para qué? de qué es una parte, Claro. de qué, ¿entiendes? Porque no te dicen, muchas veces no te dicen. A veces que sí que se conocen y a veces que no. En el primero yo trabajé solamente en una parte y no supe. Con los años fue que supe cuando recibí el segundo que, mira, esto fue lo que yo hice, mira, de dónde era. Claro. Ahí está lo que la rueda que fabrican. Así se mira, veía ¿ves? la cosa completa. Ajá, exactamente. Yo me estoy enterando ahora que ¿Sabes? Boeing Espantado. tiene algo en algún lugar con un logo de Boeing que es un submarino, ¿no? Sí, yo conocí a Boeing por los aviones y por la parte del espacio, que son bastante relevantes. Sí, Sí, pero que lo todo aprendí yo en la bolsa, yo no sabía tampoco. aéreo. Sí, siempre aviones. Yo Sí, voy en sí, sí, aviones, sí, sí. pero no sabía yo que Boeing hacía de todo, o sea, de todo, literal, componentes de defensa y la parte espacial, que lo La está espacial aprendiendo. también. Eso, exacto. Yo trabajé en una ¿Submarino? cápsula de Boeing. Una ¿Sí? cápsula de Boeing, sí, que se inserta en la plataforma de SpaceX. Oh, wow. Ah, sí. Eso es súper. Sí, sí. Ya son- Pero, y hay gente que piensa que Miami es poca cosa. Pero Hay ¿cuánta una gente cantidad pueden de decir que talento tenemos, exacto, que tenemos un latino con semejante perfil y no todo es la gente que vemos en las redes, que hay gente calificada de verdad que no sabemos ni que existen, como Don Pablo. 100%. No,
hablar de dinero, tío, porque... Claro, tenemos que hablar de Lo dinero. que, lo no que tengo, latino, no money tengo. podcast. Eso Money está bueno. podcast, No, lo que- hablar de dinero, no. Lo que Está todo el bueno. mundo quiere saber, en realidad, porque, a ver, hay mucha gente que quizás vean esto, que están un poco perdidos, quizás tengan pasión por el diseño, pero hoy en día yo siento que todo el mundo piensa que lo cool es ser influencer o creador de contenido o estar en un mundo digital y quizás tengan talento y pasión por estas cosas y no lo hagan porque digan, eso no voy a hacer más dinero haciendo. So, ¿cómo es verdaderamente el aspecto económico para una persona que es senior industrial designer? ¿Cómo pudiera lucir eso hoy en día? Bueno, a ver, Lo que te está preguntando es si se gana bien. Sí. Se gana bien. En términos ¿Cuál es el rango de salario sencillo. más o menos? sí, se gana bien, se gana bien. Tú tienes que hablar que, digamos, un senior design engineer, depende en qué industria estés. Ujú. La industria aeroespacial paga bien. Defensa y aeroespacial, me imagino Paga que pague bien. bastante. Más de Paga seis Con cifras. Colsam, ¿no? For Sí, sure. Contratos sí, de millones. Contratos Sí. de gobierno y demás. Se gana bien. Todo depende de, ya te digo, dónde te manejes. Hay estados que pagan más que otros. La Florida no paga tanto como California, por ejemplo. Pero uno puede vivir súper bien con eso, ¿no? Eso- Y estamos hablando cuál es el rango más o menos. Tú puedes, a ver, yo digo más o menos, puedes llegar a estar ganando entre 140 y 180 más o menos. Ya, ok. Está bien. Súper bien. Está bien. So, hay una cosa que nadie sabe de ti, entre las muchas cosas que hoy yo me he enterado, entre el músico, ¿sabes? Eres como, tú me Toca recuerdas piano. mucho, sí, a mi papá, porque mi papá era medio músico, poeta y loco. Pero tú diseñas y fabricas y costeas, también pagas prótesis para niños Ujú. que no pueden pagarla, y eso es algo que tú has hecho Ujú. pro bono, por decirlo así. Has ayudado a niños que les falta un limp o algo Ujú. para que puedan pues hacer esto, y lo haces Ujú. con impresoras 3D, software, materiales que tú mismo costeas. Sí. Háblame cómo empezó todo eso, una historia que te conmovió, fue algo Sí, que te bueno, llamó. mira, todo en la vida llega por algo. Yo estaba trabajando en la compañía aeroespacial. Yo fui el encargado de desarrollar un proceso de fabricación. Yo desarrollé un proceso de fabricación. Se llama casting, pero es un proceso. Hay una compañía que se llama RAMF, que es alemana, que se dedica a vender bloques de foam, de epoxi, que esos bloques de foam se utilizan para hacer moldes para la industria aeroespacial y también para los vehículos también. Bueno, ellos crearon un material en Alemania que es un casting de uretano, mezclan dos componentes de uretano y le inyectan una arena de aluminio. Entonces son tres componentes. Eso hace que tú puedas generar un molde gigantesco. Si piensa que si tú lo hicieras de bloques de foam, tendrías que pegar un montón de bloques y generar un volumen gigantesco, pesaría muchísimo, Claro. mucho más de lo que pesa con este tipo de tecnología. Yo tengo un gran aprecio por el que fue dueño de esa compañía donde yo trabajaba, que era un arquitecto, un italiano, una persona creativa, muy creativa. Volvemos otra vez a hablar de la creatividad. Era una persona que siempre me empujaba a mí a pensar out of the box. Think outside the box. Siempre. Yo me acuerdo que había un proyecto para General Atomics. General Atomics es una compañía muy grande que hace aeronaves, hace drones para vigilancia. Ellos, hay una pieza muy clave de esa aeronave que es el intake. El intake es el tubo por donde entra el aire a presión para el motor. Para el la turbina. motor. Sí. Esa pieza es muy difícil de fabricar porque lo más importante de esa pieza es la superficie interior, no la exterior. Ujú. Entonces, tienes que pensar que esa pieza se fabrica de lo que se llama un molde macho. Tú tienes dos tipos de molde, macho y hembra. El molde hembra es el molde abierto, en donde tú fabricas lo que quieres fabricar en ese molde abierto y lo desmoldas. It makes sense. Y el molde macho, tú construyes la pieza, digamos, envolviendo ese molde Ya adentro. y queda adentro. Entonces tú tienes que ver la manera de que después puedas sacar ese molde. Como es un intake de una aeronave, tiene una forma muy compleja. No es un cilindro que tú puedes Sí, sacarlo. No, pedacito de- tiene una forma que se agranda, se achica, se agranda, pasa de
de un cilindro a un casi un cuadrado. Entonces son formas que no puede salir la pieza del molde. Claro. Entonces, ese ejercicio fue uno de los primeros trabajos, proyectos que tuve más difícil que yo hice. Yo tenía que, las consignas eran, fíjate esto, la gente no conoce esto, es bonito porque la gente no conoce esto. Mi consigna era, yo tenía que hacer un molde en la cual entrara un empleado mexicano, mira los requerimientos, un empleado mexicano y que con una sola medida de tornillo pudiera desarmar dentro del molde ese molde para poder sacar la pieza. Y tenía que salir, por supuesto, en lo posible vivo el empleado mexicano. Entonces, si era venezolano, no podía meterse detrás. No, porque mira esto como la tecnología está tan avanzada. El software que se usó para diseñar eso se llama CATIA. Es de una compañía francesa que es Dassault, la compañía. Ese software, dentro de su data, dentro del software, tú le puedes poner que tú tienes un maniquí adentro y tú le puedes poner el estereotipo del empleado que tú tienes. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen relación con el cuerpo humano, ¿no? Yeah. Y eso es lo que llama ergonometría. Yo tengo un posgrado en ergonometría. Entonces, todas las cosas, hay cosas que no y hay cosas que sí tienen relación. Una taza tiene relación con la ergonomía, con la mano, ¿no? Claro. Bueno, los moldes también tienen relación con la ergonomía, con En el este cuerpo caso, humano. un mexicano. En este caso, la compañía, como es una compañía de California, el grueso de la mano de obra son mexicanos. Entonces, esa compañía necesitaba que los mexicanos tienen un estereotipo. Tienen un cierto alto, tienen un cierto peso. Todo eso se le incorpora al software y me daba y también hay diferencia entre mujer y varón. Uno también puede diferenciar eso. Y me daba el estereotipo de la persona que lo iba a dar. Claro, un size fit all y sabemos. Exacto. Sí, ahora, ¿no? Pero bueno, estaba bastante cerca a lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, ellos elegían entonces para estas cosas un estereotipo de persona. O sea, en exacto. realidad decimos mexicano porque, bueno, la mayoría de los empleados mexicanos, pero era un estereotipo de persona que exacto. para ese Podría trabajo ser tenía que ser nórdico, de un peso, de un tamaño. Exacto. Wow. Bueno, ruso, chino, no importa. Tú le puedes poner a... Tú le puedes poner lo que sea. tú quieras. Súper, Lo que tú súper quieras. interesante. Entonces, Entonces, pon una botella de vodka y ya. El chiste más. el empleado tenía que entrar literalmente por un tubo, tenía que entrar así, se quedaba ahí adentro y con una sola llave tenía que desajustar 241 tornillos. Oh my Wow. gosh. Cuando desajustaba los 241 tornillos, el molde colapsaba hacia adentro y ahí sí podían sacar la parte. Y ahí sacaba la pieza por poder. Yo desarrollé con esta compañía un proceso del casting para fabricar moldes grandes y nosotros fuimos los únicos que usamos esa tecnología para la fabricación de moldes grandes en Estados Unidos. Y había un empleado mexicano, por cierto, que tuvo un accidente con esa máquina. Esa máquina era una máquina muy primaria, muy elemental, y no tenía todos los sistemas de seguridad que necesitaba. Cuando sucede ese accidente en la compañía, era una persona que yo conocía, un compañero de trabajo que yo conocía, porque imagínate que como yo había desarrollado el proceso para trabajar con esa máquina, yo estaba a diario casi con esa máquina viendo cómo la máquina reaccionaba y todo eso, ¿no? Cuando sucede eso, aparte esa persona jugaba al fútbol conmigo en los lunch, así que lo conocía mucho, pierde una parte del dedo índice. Cuando pierde eso, cuando tiene ese accidente y pierde el dedo, un poco, no sé, sentí un poco de culpa de que no había visto ese problema de seguridad de esa máquina. Si bien yo no había fabricado la máquina y no la había diseñado, pero bueno, yo no había visto que en realidad fue una imprudencia, pero que se podría haber evitado con ciertos parámetros de seguridad. Claro. Entonces, lo primero que hice fue diseñar un sistema de seguridad para esa máquina, y los mismos alemanes vinieron a verlo, lo que yo había diseñado, y lo incorporaron en la máquina de ellos que tenían en Alemania, y por parte del empleado mío, yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo. Entonces, yo desarrollé un dedo, le volví a generar el dedo. De ahí viene Ahí nació todo. Ahí nació todo. Esa fue la primera que hice. Le hice una prótesis de un dedo. Yo le escaneé las manos. Cuando le escaneé las manos, hice un estudio porque normalmente uno tiene las manos distintas, ¿no? Y los brazos distintos. Derecha, izquierda. Exacto. Bueno, le hice un estudio a ver de cómo estaban en comparación las manos.
y le diseñé una prótesis, hice un molde, o sea, primero hice un macho en una impresora. 3D. Exacto, yo siempre tengo impresoras 3D en mi casa. Qué duro, yo quiero una, pero no, sé, Ajá, no sabría usarla. Ajá, bueno. ¿Tú tienes una impresora 3D? Esto es lo bueno. Préstamela. Súper. Nosotros Yo imprimimos quiero para los una porque niños. me encanta, pero yo soy tan Hacemos- malo para todo. Segura que la tuya es mucho más avanzada. La mía es para hacerle fidgets y figuritas. Pero es impresionante todo lo que puedas fabricar Oh, esa cosa. incredible, man. How incredible. Súper cool. Sí. Entonces, bueno, le fabriqué un macho la pieza, después hice un molde de silicona y después le hice, la protección era de silicona, ¿no? Y bueno, le busqué, él tiene un color de piel oscurito, entonces busqué un color que machara con su piel y le hice, y no se notaba que tuviera una Wow. prótesis. Esa fue la primera. Después de eso, María, mi esposa, bueno, ella es profesora de piano también, entonces ella trabajaba en una escuela en California, una escuela de niños especiales, y en la escuela yo entre el 2008 y el 2010 también fui maestro yo no toco piano, sino toco flauta y saxo. Ah, ok. Mi mamá y mi papá tocan piano. Tú eras un tipo que tenía una cantidad de mujeres, pero, o sea, eras un mujeriego. No le digas eso, que María está viendo este Lo podcast. sé. Bueno, no importa, tío. Wink, ya, no me digas que... Coño, pero si el tipo se hace de todo, o sea, un hombre que... ¿Me entiendes? Usted sabe que cuando tú dices, no, ¿qué tú haces? No, yo ingeniero de esto, bueno, ingeniero no, perdón, diseñador industrial, músico. Ahora vamos a explorar otras de las facetas. O sea, ahí ya caen redondas. Caen redondas. Nosotros no somos tan básicas. No te creas, María me costó, así que no. ¿Viste? Eso Sí, es, las tío, mujeres siempre eso tienen es. algo que decir. Sí, somos tan tienes todo eso, pero Estás mal. ¿has ido al espacio? No, La experiencia te está diciendo que estás mal, así que next. Bueno, pero qué interesante. Entonces salió Salió de ahí, yo participaba y colaboraba en la escuela con la directora y ayudando a María también. Entonces apareció un caso de un niño, o sea, yo lo vi y cuando era un niño autista que tocaba violín, estaba aprendiendo el violín, tocaba el violín y tenía una prótesis muy precaria. Y nada, cuando yo vi que tenía una prótesis muy precaria, yo dije, coño, yo puedo hacer algo mucho mejor que lo que tiene. Yo me acerqué a él, a su mamá, y yo dije, bueno, mira, si bien no me dedico a esto, pero yo creo que yo te puedo ayudar y yo te puedo... hacer algo más... Claro, porque aparte era un niño que tenía en ese momento, suponete, 7 años, una cosa así, y en Iba a pleno cambiar, crecimiento claro. la prótesis Sí, a la le prótesis quedaba... no le servía. No le servía, ¿entiendes? Entonces, bueno, lo llamé a mi casa, vino con su mamá, hablamos de un poco qué lo que a él le gustaba, colores, qué veía. En ese momento a él le gustaba mucho Spider-Man y entonces por eso tiene esa simbología, los colores también, por eso. Entonces, bueno, se la diseñé y la usó un tiempo. Después que usó por un año y pico, o casi 2 años la prótesis, un college se la acercó junto con un médico y le siguieron proveyendo otras prótesis. las otras Ay, prótesis, pero tú Eso es una causa te ayudaste en una... tan bonita. Sí, antes de brincar a la próxima cosa que mucha gente no sabe de ti, ¿cómo pudiera alguien, o sea, cómo tú ofreces esto, cómo se pueden contactar contigo para esto específicamente? ¿Trabajas con alguna fundación? O sea, si hay alguien que está viendo este video y es de, bajo recursos, un niño necesita una prótesis, ¿cómo se pudieran contactar contigo? Bueno, que me busquen por LinkedIn, ahí estoy. Ahí ponen Leonardo Pablo Figueroa y ahí me van a encontrar. Y ahora quiero entrar, yo creo que a la parte de este episodio más emocionante que de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar de 2 de tus proyectos más ambiciosos. Y creo que viendo tu historia, muchas lecciones ahí. Vamos a hablar del Bell Nexus, que es el primero. Le voy a decir a la audiencia más o menos que va el primer air taxi de la historia. ¿Okay? Estos eVTOL que hablamos, estos taxis aéreos, estos vehículos voladores. El primero, tú fuiste parte de ese concepto que lo hizo la compañía Bell, es una reconocida compañía de aviación, de helicópteros y esto. Y tú manejaste todo el proyecto del interior, entiendo, de este vehículo. Estamos hablando de 3D models, todo el diseño, el layout, la fibra, toda la pintura y todas las cosas. Háblame de este tema. ¿Cuántos meses dura un proyecto como ese cuando tú lo recibes? ¿Cómo lo recibes? Y cómo se trabaja para este tipo de proyectos que son un poco más de cosas específicas, ¿no? Bueno, ¿cómo se trabaja? Como un animal. Me gusta. Está bueno eso. Esa es la verdad.
Mira, este proyecto fue algo muy significativo para la compañía en la cual yo estaba trabajando en California. Es un proyecto que la compañía quería agarrar porque era el primer trabajo que ellos cogían de Bell. Entonces ellos lo querían coger como clientes. Entonces imagínate, porque a mí me pasa a diario, cuando uno quiere coger a un cliente Ujú. que realmente es importante, oye, tú haces todo, ¿me entiendes? Claro, Tú haces claro. todo lo Súper posible. ambicioso. Exacto. Tú haces todo lo posible. Si le tienes que dar cafecito y pastelito de guayaba todos los días, Vamos. se lo da con tal de coger el Claro. trabajo. Entonces, llega Bell con esta locura en el mes de septiembre, del 19. 19 fue cuando empezó todo el auge Exacto. de los e-balls y esta. Llega con este proyecto y que querías presentarlo en CES. CES es en la segunda semana de enero en Las Vegas. Que esto, para los que no saben, es la conferencia más grande de tecnología mundo. que se hace aquí en los Estados Unidos y en gran parte de, ¿sabes? Un evento mundial donde se presentan todos los años las mejores tecnologías desde el De último todo tipo de celular. tech, de todo- sí, o sea, sí, de todo. toda industria de La tecnología. escoba voladora, el día que la inventen, va a salir ahí. Yo De quiero hecho, una de es Para que una, le diga a tu de hecho, es un show que no es abierto al público. Es solo abierto a compañías, no es abierto al Sí, público. Oh, wow. es Y, que. y tiene cientos de Ya iba a miles decir, de yo miles de quiero ir al miles. próximo, porque estoy súper No, bueno, curiosa. pero Tú puedes ir con una puedes compañía. llegar a conseguir a través de O alguna nosotros, compañía. los Voy con medios. mi esposo. Vamos a ir como, ¿Qué tech? como entrevistadores. Sí, también puedes ir como Claro. press, puedes ir. Y eso. Como Oye, pez. vamos para allá. Todo este proyecto de Bell Nexus y todo esto que tú trabajaste, básicamente terminó quedándose en nada. Se hizo Scratch. Te quiero preguntar una pregunta doble que te voy a hacer. Uno es como tú, como una persona que le dedicó tanto tiempo y esfuerzo a algo para que verlo algún día volando por ahí, emocionalmente, pues te afecta el hecho de que tu trabajo, básicamente alguien después de todo ese esfuerzo, lo cogió y lo puso en una gaveta. Lo engavetó. Lo engavetó literal, lo scratch, como dicen aquí. Esto fue lo que inspiró el proyecto, tu proyecto principal, el proyecto que es tu concepto, tu idea del que vamos a hablar, que se llama Node Air. ¿Esto fue el momento definitorio para eso? Sí, digamos, no tuve un sentimiento malo, al contrario, digamos, porque de cierta manera reafirmó lo que yo pensaba que iba a suceder. Tú ya sabías que había una posibilidad Sí, por la sí. forma en que se hizo. Exacto, y siempre es aplaudible a cualquiera, sea Bell o cualquier compañía, que lance la primera piedra, porque cuando uno lanza la primera piedra, uno empieza a mostrar a dónde quiere ir. Yo pienso que, bueno, así como Bell fue el primero, seguramente fue el impulsor para Archer, para Joby, para muchos. Entonces, yo creo que siempre es bueno eso, porque aunque ellos no lo hayan fabricado, al menos todavía, siempre ellos podrán decir, bueno, nosotros fuimos el primero que tiramos la Como piedra, el pionero en Exacto, el diseño. Exacto. Entonces, a ver, explícanos el Node Air. Node Air es un concepto, oye, cuando tú me lo enseñaste... Yo lo vi, está súper cool. that's like, aquí lo vamos a poner That's en la next pantalla level. para que ustedes lo vean. Como lo puedo explicar, es un concepto de movilidad de está bastante funcional, que sirve para, tiene múltiples aplicaciones. Pero ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo tú se lo explicarías no a otra persona, otro diseñador industrial o a un ingeniero? ¿Cómo tú se lo explicarías a un inversor que quiere... Que tiene dinero, pero que no tiene sabe de dinero diseño ni nada. Y ve esto y dice, ok, esto está genial. ¿Cómo tú se lo explicarías? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cómo funciona exactamente? Pero en un lenguaje, como te dije, lenguaje de billete de bricol, ¿no? O sea, no de ingeniero, pues si no nos quedamos aquí nosotros así como, ¿what? Bueno, mira, es un vehículo que trata de maximizar todos los recursos. Es un vehículo que en un principio se pensó un vehículo eléctrico, full electric. Es un vehículo que tiene la capacidad de transportar un módulo. Ese módulo es lo que varía, lo que puede variar. Puede ser un módulo de carga, puede ser un módulo de pasajeros, un módulo para defensa, para el gobierno, para transportar tropas. Ese módulo puede ser infinito. Inclusive nosotros tenemos un módulo que habíamos pensado para las Naciones Unidas, en áreas de desastre, cuando hacen campamento las Naciones Unidas, ¿no? Estaría genial para hospitales también, Exacto. Hospitales móviles, ambulancias. Trasladar enfermos, ya. O sea, es increíble. Ambulancias. El módulo entonces es este pod, digamos, Como esta cabina. Un cápsula. container. Una cápsula. Es Esta como un cápsula container. Exacto. similar a que de nuevo,
tú lo inventaste incluso antes del concepto que sacó Tesla, que se parece mucho al tuyo, Ajá. que te quiero conversar sobre eso, porque yo lo vi y dije, wow. O sea, tú tenías este concepto ya incluso antes de que Tesla sacara Sí. el concepto de autobús de ellos, que es Ujú. bastante similar, tiene Ujú. glass alrededor, Ujú. es muy futurístico. Sí. Tú lo hiciste pensando en múltiples aplicaciones de todo tipo, ¿no? O Exacto. sea, es una especie de contenedor de carga que a la misma vez Ujú. puede convertirse desde un food truck Ujú. hasta una ambulancia, un hospital Exacto. remoto, que se Exacto. puede aterrizar en cualquier lugar usando Exacto. estos vehículos, ¿no? Exacto. A mí me parece A mí me increíble, parece pero genial. ¿cómo lo hace realidad? ¿Cómo lo hace funcionar? Digamos, normalmente este tipo de proyectos tienen dos fases. La primera fase es recaudar dinero para hacer un full concept. Sería muy difícil que alguien comprara un proyecto sin tener el uno a uno, poder Verlo, tocarlo, tocarlo. subirse. Right. Entonces, Que funcione, que ya exacto. esté listo, que lo puedan montar un ratito y verlo. Exacto. Y, entonces, la primera fase sería esa, en donde uno tiene que dedicarse a hacer el desarrollo de ese primer concepto. Y una segunda fase, por supuesto, ya es una inversión más grande y a largo plazo, que es la fabricación. Tienes patente, tienes estructura, lo que es tu negocio, LLC, corporation. ¿Qué tan avanzado está esto? Porque si no, puede ver Amazon, alguien que tenga deep pockets, como decimos en inglés, decir, ahora voy a diseñar este concepto. Bueno, la idea en sí, sí. La idea sí está patentada, está cubierta, digamos, ¿no? Honestamente uno no imagina qué tan importante es todo este tema de las patentes, donde productos que se van a hacer de aquí a 10 años ya están patentados desde hoy, Ujú. Sí. ¿no? Y Exacto. vamos a hablar un poquito del mercado de Evol, ¿no? Ujú. Evol es vehículos voladores, mi gente, de aquí de Ujú. toda la vida, como ese. Pero esta industria que en un momento nos parecía futurístico, Ujú. está recibiendo muchísimo capital y bueno, hay compañías que están liderando esto, incluyendo Joby, que la Ujú. mencionamos, que hace poco hizo un capital raise de 1.6 mil millones de dólares y también tenemos Archer, Ujú. que ya funciona en algunos mercados y que recibió el contrato este que mencionaste Ujú. de United Airlines. So, Ujú. a medida que la industria se expande, cada vez va a haber más conceptos, más ideas como la tuya. Ujú. Pero tú tienes un concepto, yo creo, único. No he visto nada allá afuera, al menos por ahora, Ujú. que sea similar. Ya la registraste, ya la Ujú. patentaste, ya tienes tu propio website. Ujú. ¿La has presentado? Hablamos un poquito de eso. ¿Has presentado este concepto en algún lugar? Ha pasado como 3 años, ¿no? Sí. Desde que inventaste esto. ¿Está vivo el proyecto? ¿Tú sientes que está en una pausa silenciosa, digamos así? ¿O estás esperando un poquito que la tecnología o la industria se desarrolle un poco más para que haya más interés? O sea, ¿dónde está el proyecto ahora mismo? Danos como un State of the Union Ujú. Deja Ujú. State del of the proyecto. Union Un State of the on Union del Node Air. proyecto. Lo que hemos querido hacer es, nosotros fuimos a presentarlo a Dubái, al meeting, al anual de inversionistas en Dubái, que justo fue el cierre de la Expo Dubái. Expo Dubai, muy famoso también. Muy bonita, fue fuera de liga eso. Y claro, obviamente nosotros no teníamos capital para hacer nada más que eso. Esto fue todo a pulmón. Sí, sacaste el dinero, Y a pues mí, para allá y ves qué pasa. y el mío, pulmón y el mío. Sí. You self-funded el proyecto Exacto. completo, claro. Entonces, lo que hemos hecho fue un poco esperar la ola. O sea, yo lo que dije, bueno, ok, ¿qué puedo hacer, no? Yo no tengo los fondos que tienen estas grandes corporaciones, ¿no? Para darle el impulso y mostrarlo donde necesito mostrarlo. Entonces dije, bueno, un poco lo que se me ocurrió fue esperar la ola, ¿no? Hacer lo que hace en el surfista, ¿no? Espera en su tabla a que venga la ola y ahí me voy a subir, ¿entiendes? Por eso es que dije, bueno, vamos a ver a estas compañías que recién están saliendo, a dónde llegan y el momento que generan, ¿no? Entonces, eso está ahí esperando a que tratemos de ver cuándo un momento otra vez de hacer la aparición y poder sacarlo. Como en fases, right? Sí, Yo creo que exacto, eso es algo... un concepto. Al Ujú. final tiene que, va a sufrir, tú lo explicaste tú mismo, va a Exacto. sufrir cambios. Claro, por No va a supuesto. quedar como tú te lo imaginaste, es como Exacto, todo, ¿no? exacto. Desarrolla Exacto. para adaptarse a un mundo que Ujú. quiere estas cosas y las necesita. Es que va evolucionando. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto capital? Dame una idea, ¿no? Y cómo te pueden contactar. Mira, para la parte del concepto, para mostrarlo, más o menos se necesitan alrededor de $5 millones. Ok. Eso es lo que se necesita Va a ser un full concept. para hacer un full concept y poderlo mostrar. Tú piensas que un vehículo de esos, por ejemplo, Bell, en el caso de CES, Bell se gastó arriba de 10 millones en el stand, en el boot. Oh my gosh.
Sí, hay deep pockets Sí, ahí. sí, 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 sí. Más o menos tenés que hablar de eso para poder empezar a mostrarlo. Me Sí, hay parece. gente que 5 millones... No, no, ahí no, ahí no. Me parece, How much? honestamente me 5? parece. Cogen, eso es como $100. Ya vieron todas las historias emocionantes que queremos traer aquí, historias que merecen ser contadas de personas con una trayectoria larga y que solamente ellos pueden hablar de estas cosas. Pablo, muchísimas Gracias gracias. por de venir. verdad. Gracias por este estudio tan bonito que de nuevo Y si quieren contactar para un estudio o trabajos en su casa, en su negocio, aquí vamos a dejar la Exacto. información de Y mucha Pablo. gente no sabe esto, pero este diseño, ¿ok? Completo, yo se lo expliqué Ujú, al tío por teléfono, ujú. como si fuera un prom de IA. Y al otro día me llegó este diseño hermoso. Quiero y yo un dije, espacio que sea o sea, dinámico, olvídate pero de- no muy ese. Exacto, tú sabes cómo yo soy, súper extra. Y el tío, Súper yo intenso. te lo hago tranquilo. Y este diseño llegó así, pero nada, brother. Yo me quedé y dije, oye, todavía la gente, tú sabes, duda del talento del latino en general. Así que si ya sabes, quieren hacer algo así, pues de nuevo les Aquí, vamos a la poner información la abajo. información Ya saben aquí eso. abajo. Entonces, cocinero, músico, Ujú. diseñador industrial, has trabajado Artista. desde hacer helicópteros a carros, conceptos Ujú. y bueno, tienes este proyectón que ojalá de verdad alguien que esté viendo esto y que tenga deep pockets, Deep pockets. te llame y lo puedan llevar acá. A mí me gustaría muchísimo verlo, aunque Ver sea este un pro- concepto A mí me de parece esto. súper, súper, súper Qué loco, cool. o sea, yo me lo imagino porque es que si tú miras los conceptos, o sea, mírate el carro que se hizo Rivian de Amazon, ¿no? Rivian en la Yeah. Europea. Ujú. O sea, o sea, es mucho menos funcional que Because algo it's así. a car. Él, o sea, it's limited to be a car. Exacto, esto es algo Y esto es muy algo que puedes similar, usar pero- muy similar, el mismo chasis, por llamarlo así, y aplicarlo de muchas diferentes No, la cosas. Me industria está parece creciendo. súper cool. Amazon ya sacó los drone deliveries en muchas ciudades y lo están haciendo de una manera ¿Aquí que hacen drone yo delivery? considero que no va a ser la final. No va a ser la final. ¿Por qué? Porque no es sostenible. Ujú. Esos drones directo a tu casa, todo eso no es sostenible en términos de infraestructura, de costo. Cuando tú sabes algo de negocio, tú te das cuenta, esto es un poco más feasible, pero igual hay que desarrollarlo y esas cosas toman tiempo. Está la industria en eso. Muchísimas gracias por estar aquí, tío Pablo. Gracias de verdad. Eres una persona que, de verdad que ahora, después que conozco toda tu full story, admiro muchísimo. Nosotros tenemos como un segmento en este my canal favorite. que hoy te vamos a dar la oportunidad de ser el primero en hacerlo como un invitado. Nosotros lo hacemos esto juntos y estamos lanzando temporada 2 donde vamos a traer gente brillante como tú. El segmento se llama duro reventado, ¿no? Estas son dos palabritas que se usan mucho en Miami. Duro es cuando creemos que algo está Súper bien, muy estamos bueno. muy de acuerdo. Exacto, puede ser durísimo, más o menos, durito, ¿no? Puede ser reventar. Hemos inventado tantas cosas que hasta a nosotros se nos olvida, pero... Duro con asterisco. Si estás de acuerdo es duro, si estás en desacuerdo, reventado, ¿ok? Eso lo reventamos, no existe, olvídate, eso no es así. Nosotros vamos a decir un statement pequeño y es muy importante que digas si es duro reventado y que muy brevemente, muy brevemente, nos digas por qué tú piensas eso. Es una cosa bien rápida. Es rápida. Y lo hacemos siempre como para finalizar y que la gente se lleve una opinión tuya de cosas que todos estamos pensando y nadie quiere decir. ¿Ok? Es importante que seas súper honesto. Yo voy a empezar con el primero y te voy a dar un ejemplo. Un diseñador o ingeniero de 20 años de experiencia, en este caso tú, vale más como un consultor independiente para empresas grandes que como empleado de esa empresa. Sí, duro, sí, yo diría Duro. que sí. Sí, sí. O sea, es mejor ser consultor que empleado de la empresa. Sí, inclusive porque, o sea, yo te voy a dar una opinión desde el lado del diseñador. Ujú. Monetariamente le es más rentable ser un consultor. Claro. Sí, te conviene más trabajar Exacto, para porque- varias compañías que para... De esa manera uno puede Sí, puedes valorar hacer lo más. que quieres también. Y también. Decir, yo quiero consultar para este proyecto, pero para este no me Exacto. interesa. Es súper. Exacto. Ok, voy yo con el 2. El latino con carrera técnica subestima su valor porque en su cultura el éxito se mide en negocios visibles y no en expertise invisible. Duro reventado. Sí, yo diría duro, pero hay casos que no. O sea, todo depende un poco de las mismas personas. Yo diría que sí, que no. De todo depende. Ese lo tenemos que inventar. Depende, no lo... No, pero puede sí es ser cierto, duro con o sea, asterisco. duro con Es lo que diríamos sí, nosotros. tendríamos duro con asterisco. Duro con claro. asterisco. Bueno, sí. Vale, esta te va a encantar y tiene que ver con la inteligencia artificial que está catalizando muchos de los proyectos como los tuyos. La IA va a reemplazar o puede hacer el trabajo del 80% o más de los diseñadores industriales en los próximos 10 años. O sea, ves lo que tú con tanto esfuerzo estudiaste siendo reemplazado por la inteligencia artificial en los próximos 10 años. No mires hoy, sino en 10 años hacia el futuro. Es posible que sí.
Todo depende de la gente que esté generando la IA de aquí en más. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando yo trabajaba en la industria aeroespacial, yo tenía colegas, había un americano, un muchacho recién recibido, ingeniero, que él era un as manejando el software, el CATIA, el software de diseño. Él era un as, era rapidísimo. El más duro. Era impresionante verlo. Yo decía, wow. Yo miraba y decía, wow. Pero ninguno de sus proyectos funcionaba. Entonces, eso me llegó a pensar, y bueno, pero wait a minute. En realidad no importa cuán veloz seas manejando el software. Eso no dice nada. Eso no dice nada. Si tú no tienes, porque es un software, es una herramienta, y la IA va a ser una herramienta. Es una herramienta. Si tú no tienes acá la suficiente inteligencia para escribir, en este caso, prompts a la inteligencia artificial, el resultado que vas a tener va a ser mediocre. Es decir, que es una muy buena herramienta, excelente herramienta, te acelera muchísimo los procesos de producción, sí, sin ninguna duda, pero mi gran duda es si no hay nadie detrás de esa IA que le genere un prompt, un correcto prompt, el resultado no va a ser bueno. Exacto. Y te digo por experiencia propia con este ejemplo que yo te di. Yo siempre lo he dicho, que la IA es simplemente un martillo avanzado tecnológico, pero en realidad es una herramienta como lo mismo un martillo. Siempre va a importar el que está detrás del desarrollo de esa inteligencia artificial. No creo al menos, y yo estoy coincido contigo, que la inteligencia artificial llega al punto en el que sin tú poderle explicar o conceptualizar algo, lo pueda crear. No porque creo. Estamos hablando de inteligencia verdadera, ya una cosa... Es que ella te puede crear cualquier cosa, ¿entiendes? Es tan amplio para la inteligencia artificial. Pero tienes que darle. Pero le tienes que dar la guía. Y ahí es donde está el ser humano. That is so true. Súper interesante. Yo lo veo también en mi industria igual. Y con los clientes que me dicen, le pregunté a ChatGPT. Eso Gracias. es, Saúl. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima. Recuérdense también suscribirse aquí también, dejar el like. Campanitas including my bros and sis. Ya se la saben, ¿no? Eso es, Saúl.